La leyenda cuenta que el misterioso pueblo Lavanda tiene en su tonada un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa de Game Boy. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos suicidas. La canción en sí ya es bastante inquietante, se trata ni más ni menos del pueblo donde mueren los Pokémon, solo hace falta recordar el caso de la madre de Cubone. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? En 1996 en Japón, se registraron muchos suicidios de niños. Todos tenían algo en común. Poseían el juego de Pokémon rojo, o Pokémon verde. Los síntomas eran irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Luego de todo esto, los niños sufrían depresión, cosa que, como todos saben, es rara a esa edad, y por último, este mismo estado psicológico los llevaba al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más. Revisaron el juego, y al parecer todos los chicos habían guardado sus partidas en el pueblo Lavanda. Razón por la cual se ordenó a Game Freak arreglar la canción en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón. No se volvieron a saber sobre casos de suicidios. O al menos eso se cree. Experimento Lavanda. En los juegos, Pokémon Rojo y Pokémon Verde. Videojuegos para la consola de Nintendo Game Boy. Se reportaron rumores que circulaban por internet, sobre algo llamado, síndrome del pueblo Lavanda. El fenómeno, según lo descrito, ocurre cuando el jugador está dentro de la locación denominada Pueblo Lavanda, una pequeña área con la finalidad de describirnos en el juego el tema de los fantasmas, pues esta fue creada para memorar a los Pokémon fallecidos. La música en el área, que fue cambiada rápidamente en el segundo lanzamiento del juego, contiene compases bineurales, los cuales pueden inducir efectos psicológicos para quien los escucha. Estos peculiares compases son denominados tono de pueblo Lavanda. Sucedió durante la primavera y el verano de 1996. La aparición de una serie de casos, todos relacionados con el tono de pueblo Lavanda. Además, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la compañía Game Freak, en la que un empleado daba una lista de nombres, fechas y síntomas de niños, de entre 7 y 12 años, que sufrían de diversos problemas médicos. Supuestamente relacionados con el acto de jugar Pokémon Rojo y Pokémon Verde. Abril 12 de 1996. Desórdenes de sueño, migrañas severas, otorragia. Atacó a un oficial de policía cerca a un edificio gubernamental, y fue asesinado. Mayo 23 de 1996. Irritabilidad general, insomnio, adicción a los videojuegos, rinorragia. Reveló violentos ataques de agresividad, que descargó en otros, y eventualmente su propia persona. Abril 27 de 1996. Continuos dolores de cabeza, irritabilidad. Escribió con una navaja en la piel de sus muñecas el kanji emperador, y posteriormente murió desangrado. Marzo 4 de 1996. Migrañas, inactividad y lento entendimiento. Desarrolló sordera, y fue declarado perdido. Su cuerpo fue hallado en una carretera el 20 de abril del mismo año. Cientos de niños japoneses fueron víctimas de estos efectos, que incluyen síntomas de hemorragia cerebral, y acciones violentas hacia terceros. Además, el artículo poseía una larga lista de casos desencadenados en suicidio. La animación de Ghost. Hago también mención sobre la animación de Ghost, la cual aparecía dentro de la Torre Lavanda. Supuestamente, en esta estaban incluidas imágenes de rostros aterradores, y de cadáveres. Si bien parte de esto sea probablemente una mentira, es dudoso que la junta de programadores permita tal hecho. Quizá haya algo cierto en esto. En la llamada primera edición del juego, o versión japonesa, se encontraba oculto en el juego un código de un Pokémon identificado por el número de serie, 731. El Pokémon solo podía ser encontrado en dos lugares. Uno es el descrito en la figura 1. Buscando entre el pasto, exactamente en la zona marcada. Existía una total certeza de encontrar al Pokémon 731.
Si este, 731, era un error en el código del juego, o fue puesto a propósito por los programadores, sigue siendo un misterio. La otra manera de encontrarlo, era usando al llamado, mi signo. El truco del mi signo, consistía en una serie de pasos. Como hacer que el anciano, te enseñe a capturar un Pokémon, y continuar sucesivamente con cosas así. Los diálogos mantenidos con el anciano, eran movidos a la memoria del juego, la cual determinaba cuáles Pokémon debían de aparecer. Por ejemplo, en la isla Canela, supuestamente no había sido programado ningún Pokémon en específico, pero luego de tener la mencionada plática con el anciano, se podía obtener en ese lugar al Pokémon correspondiente a los 3 primeros valores de tu nombre. Si ningún Pokémon encajaba con ese requisito, aparecía el llamado mi signo, y si tu nombre en el juego era G, K, A, podías encontrarte con aquel Pokémon denominado 731. Dicho Pokémon era un tanto extraño. Poseía 2 versiones. La primera era, la de aquel hombre que acabas de ver. Y la segunda era la de una criatura, que usaba el spray de Ghost, combinado con cierto flaseo, en el cual era emitida, una serie de imágenes de baja calidad. Son las figuras 2, 3 y 4. En la figura 2, un hombre parece estar parado sobre una tabla, donde algo difícil de identificar se encuentra reposando. Probablemente un cadáver. Este tiene en sus manos un objeto desconocido, y una máscara quirúrgica sobre sus labios. ¿De dónde partiría tal vez, la teoría de la imagen, de un cuerpo en la animación? En la figura 3, es claramente la imagen de un edificio en baja resolución, con detalles traslúcidos y difíciles de diferenciar. En la figura 4, es, posiblemente, la más extraña de todas, pues es la imagen de la bandera imperial japonesa, con 2 kanjis, que simbolizan emperador. Otros fotogramas de la animación, incluyen también lo que pareciera más imágenes de doctores, cadáveres, y edificios. Además, durante la batalla con este Pokémon, el tono de Pueblo Lavanda, es también emitido, aunque acelerado al tercer ritmo. Si uno probaba capturar al Pokémon 731, el juego se congelaba. Después de reiniciarlo, la pantalla de título se mostraba modificada, y emitía estática, conjunta al tono de Pueblo Lavanda, 10 veces más rápido. ¿Cuál es el propósito de este Pokémon? ¿Qué significado tiene el número 731? ¿La tonada bineural de Pueblo Lavanda fue insertada a propósito en el juego? Para encontrar las respuestas, se requieren de un vistazo a Game Freak, la compañía encargada de realizar el juego para Nintendo. Parece que todo está basado en el Escuadrón 731, del Ejército Imperial japonés. El staff de Game Freak. Game Freak es una productora de videojuegos, fundada en 1989 por Satoshi Tajiri, el creador de la serie Pokémon. Y Shin Nakamura, quien estaba casado con Satoru Harue, y tenía con ella un niño de 6 años llamado Ken. La señora Harue, era una talentosa diseñadora de sonidos, encargada justamente del tono de Pueblo Lavanda. A continuación, una supuesta entrevista a la mujer. Inicialmente se encontraba reacia a contestar a las preguntas, hasta que finalmente accedió. El señor Nakamura le había encargado la composición del tema, Pueblo Lavanda, a lo que ella aceptó, y fue el mismo Nakamura, quien adicionó esta tonada al juego. Él le dijo que no estaban haciendo nada malo, puesto que la melodía no sería audible para niños menores a los 12 años. La señora Harue, ingenua, le creyó. Se rumora que el señor Nakamura, se suicidó en un bosque de Aokigahara, la noche del mismo día en que el juego fue lanzado, colgándose de la rama de un árbol. No sin antes dejar una carta dirigida a la señora Harue. La mujer no quiso hablar al respecto, así que esto se mantiene como una simple hipótesis sin fundamentos. Además, su hijo Ken, había sido asesinado en una pista cercana a su casa. Fue hallado desnudo, con lesiones severas, rinorragia, y hemorragia cerebral. Tenía un kanji graficado en su cuerpo, el cual rezaba: Emperador. Harue afirmó que su hijo, había estado escuchando música con los auriculares puestos. Alrededor de la medianoche, había despertado, e instintivamente había salido a la calle, tras escribir en su piel el kanji antes mencionado, provocando así su muerte, en un extraño accidente automovilístico. La señora Harue, también reveló una parte de la carta, escrita por el señor Nakamura. El cual decía:
Querida Satou, esta noche es el inicio de una nueva era para Japón. Un nuevo imperio del cual, yo espero ser responsable. No puedo, de cualquier modo, retrasarme para ver mi creación, pues esta comenzará en unos meses. Nuestro querido Ken, será sin duda el primer mártir del imperio. Caído con muchos otros niños. El Fénix renacerá de sus cenizas. El segundo gran imperio japonés. Te lo aseguro. En este mínimo extracto, se hace obvio que el señor Nakamura, tenía como meta, la creación de un segundo gran imperio japonés, usando para ello, el recién lanzado videojuego. Él esperaba que este tono de pueblo lavanda, provocara en sus víctimas, que esta violencia se llevara a terceros, y que estos niños se conviertan, a futuro, en guerreros del imperio. Pero, ¿qué explicación tiene la animación de Ghost? ¿Y cuál era el mencionado trabajo del padre del señor Nakamura? No se ha comprobado ni la veracidad de la mujer ni la de los escritos. Unidad 731. La Unidad 731 fue un grupo secreto de la Armada japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad estaba dedicada a la investigación química y biológica. Investigaciones revelan que se usaban personas como sujetos de prueba casi siempre. La unidad constaba de las siguientes divisiones. División 1. Investigar las plagas de peste bubónica, cólera, anthrax, tifus, y tuberculosis, usando humanos como conejillos de indias. Para este propósito, una prisión fue construida en los sitios aledaños al lugar. División 2. Investigar armas biológicas en cultivos, en particular la producción de diversos gérmenes y parásitos. División 3. Producción de escudos contenedores de agentes biológicos. División 4. Producción de agentes misceláneos. División 5. Entrenamiento de personal. Divisiones 6 y 7. Equipamiento de unidades médicas y administrativas. En la mencionada División 4, trabajó Josu Nakamura. El padre de Shin Nakamura. De acuerdo con la señora Harue. Él era un hombre bastante conservador, respetuoso, en lo que respecta a las tradiciones antiguas. En el archivo personal de Josu Nakamura, se menciona su trabajo en la mencionada División 4, bajo el título de Director de Experimentos relacionados a la ingeniería de audio. De aquí podemos especular qué tipo de responsabilidades estaban a su cargo, e incluso se puede suponer que el tono de pueblo lavanda tuvo su origen en estas instalaciones. Ahora regresemos a las figuras. En la figura 2, se apreciaba a un hombre con máscara quirúrgica sobre un cuerpo. Ese hombre era el mismo señor Nakamura. La figura 3, presenta la entrada a las instalaciones de la División 4. El resto de las fotos son también, pacientes de la Unidad 731, y las instalaciones del resto de divisiones. Los efectos no fueron ciertamente los esperados por el señor Nakamura. No existe un segundo imperio japonés. Solo alrededor de 100 niños nipones, que murieron poseídos por una furia enfermiza hacia oficiales gubernamentales, y ellos mismos. Pero las curiosas imágenes siguen allí, al igual que la melodía, en los pocos cartuchos antiguos de Pokémon rojo y verde, que se conservan de miradas acusadoras, escondidos, alrededor del mundo.